Ya, ya, ya que tenemos quórum, quisiera pues agradecerles a todos la presencia en el inicio de este quinto ciclo, en nuestra quinta cátedra, que va a versar sobre la sexualidad en el siglo XXI. ¿Mm? Y para este ciclo, pues tenemos el honor de iniciar este ciclo con la doctora Olga Montero Rose, de la Sociedad Psicoanalítica de Perú. Y hoy también contamos con la presencia de Adela Costa Santola, que es analista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que será la próxima conferencista dentro de 8 días. Hoy comenzamos con Olga Montero, como dije ya, es psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Perú, que además del psicoanálisis también ejerce el oficio de la literatura. Tiene una novela muy linda llamada Cortejo, ¿sí? Que parte de la experiencia del diván, ¿sí? Porque gran parte de su novela es una protagonista llamada Gina, que asiste a sesiones con una analista llamada Simona. Yo Es al revés, Fernando. espero, o asumo que el nombre de Simona sea en honor de Simone de Beauvoir, Por ¿sí? supuesto, por supuesto. Lo interesante es que las dos son psicoanalistas, entonces tiene la cualidad de ser el psicoanálisis de una psicoanalista, que creo que no es fácil, ¿no? Creo que no es fácil para ningún psicoanalista psicoanalizar a un psicoanalista. Entonces, digamos que tenía esa doble vuelta que me parecía divertida. Y la novela Cortejo hace referencia a dos eventos interesantes, al cortejo fúnebre y al cortejo del amor, ¿sí? Entonces juega como con esta doble valencia la novela. Pero el asunto de hoy tiene que ver con el tema del género, ¿sí? Inscrito dentro de esta cátedra que iniciamos. Entonces, quisiera dejarte con nuestro grupo de aperturas, que llevamos ya un par de años como en este ciclo de conferencias los martes. Olga, bienvenida, y pues te dejo para que hables del segundo libro, que es La rebelión del género, y de lo que querás vos hablar a propósito de este tema que me parece que está muy a la moda, muy en la superficie de la cultura hoy en día, que es el Sí. tema del género y con esa palabra, la rebelión del género. ¿Qué está aconteciendo con ese tema hoy en día? Así que bienvenida, Olga, y pues el Muchísimas auditorio. gracias, Fernando, por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que nos están acompañando. Yo siempre digo que cuando yo propongo, digamos, una conversación, la que más aprende soy yo. Yo, como está contándoles Fernando, yo empecé escribiendo un libro de literatura que tiene sus secuencias y ojalá algún día también nos reunamos a conversar sobre eso o nos conozcamos en otros ambientes. Pero la rebelión del género surge desde mi experiencia clínica con pacientes con sexualidades diversas, sobre todo con chicos trans. Y surge porque generalmente estos chicos jóvenes, ¿no? Yo no veo niños, estoy hablando, digamos, de personas jóvenes, ¿no? Llegaban a la consulta, pero también llegaban los padres. Yo hace muchos años que no veo niños. Yo empecé viendo niños, pero después derivé hacia la terapia de adultos, pero ahora he retomado a estas personas que son jóvenes, o sea, digamos, pero que los padres los traen. Y los padres llegan porque están muy preocupados, están muy asustados y entienden muy poco. Y me di cuenta que llegaban con preguntas de las cuales no tenían idea de lo que significaban, no sabían si estaban sus hijos enfermos, si ellos se habían equivocado, si era una moda, si estaban influidos por las redes, y vi que había mucha necesidad de informar y de transmitir. Y la rebelión pretende ser una guía para padres cuidadores, ¿no? Desde un lenguaje psicoanalítico serio, pero bastante amable, que creo que era el reto del libro, ¿no? Hacer un libro en un lenguaje amable para que todas las personas lo puedan compartir, porque como que el lenguaje ya no estaba sirviendo para comunicar. Los padres y los chicos no se entendían. Llegaban los padres y me decían, "No, Olga, mi hijo dice que es bisexual, mi hijo dice que es pansexual, mi hijo me dice que es trans, mi hijo me dice que es no binario, mi hijo me pide que lo llame con un nombre que no es con el cual lo hemos bautizado". Y claro, yo escuchaba todas estas preguntas y yo empezaba a estudiar estos temas a unos 20 años, ¿no? Pero, digamos, hace bastantes años yo tampoco hubiera podido responder ninguna de esas preguntas. Posiblemente la única que hubiera tenido una idea era sobre la bisexualidad, porque gracias a Freud, ¿no? Digamos, que nos enseña acerca de la bisexualidad psíquica y de la bisexualidad en términos de orientación sexual. Pero tampoco he ido aprendiendo en el camino, ¿no? Y trataba de tender puentes con los chicos que saben mucho, que ven el mundo de otra manera
y que hay un impasse de comunicación terrible, ¿no? Y cuando yo recibo a los chicos, ¿no? Les hago saber que ellos son mis pacientes y les pido permiso para ver a los padres. Y me doy cuenta que, porque a veces los adolescentes no quieren, pero en todos los casos de mi experiencia, y solo puedo hablar por mi experiencia, ellos estaban muy interesados en que yo hablara con los padres. Por favor, Olga, tú explícales, tú cuéntales, tú habla con ellos y se empezó a dar en el diálogo con los padres un proceso también de información y de transformación que creo que también está contado en el libro, ¿no? Los padres llegan sobre todo asustados, pero claro, como cada paciente, como cada familia única en el asunto, ¿no? Algunos bastante intransigentes, algunos bastante comprensivos, como de todo, como lo que conocemos, ¿no? Entonces, digamos, empecé a escribir este libro planteándome dos cosas, porque veía en estas dinámicas como dos grandes episodios, vamos a llamarlo así, la desinformación, el no entender qué está pasando, y el tema que que me surgió para empezar a escribir el libro es recordar en mi época en que yo estaba embarazada, ¿no? Como creo que todos los padres queremos que nuestros chicos sean felices y sanos, ¿no? Eso es casi un universal. Pero en el camino vamos generando, ¿no? Expectativas sobre lo que queremos para ellos y a veces esas expectativas marcan a los chicos o limitan a los chicos y nos olvidamos del que queríamos que fueran felices y sanos, ¿no? Yo me acordaba, ¿no? Digamos, cuando nació mi hijo mayor, yo pensaba, bueno, que sea lo que quiera hacer, como yo fui y elegí lo que quise, ¿no? Y tuve esa libertad. Y cuando nació, dije ya, que sea lo que quiera, pero que no sea cura y que no sea militar, ¿no? Y yo seguía obviamente argumentando que yo quería un libre pensador, un ser libre, pero digamos, ya me daba cuenta que iba poco a poco acotando, ¿no? También mi deseo, el chico es psicólogo hoy, pero digamos, tenemos inevitablemente esas influencias, ¿no? Y el cuarto, ¿no? El cuarto era celeste, el cuarto tenía juguetes, no sé, digamos, masculinos. Y cuando nacieron mis dos hijas, los cuartos eran radicalmente diferentes, ¿no? Pensando en estos temas, ¿no? Sin darnos cuenta, digamos, cómo el género marca y cómo el género restringe, ¿no? Estudiando psicoanálisis, digamos, yo nunca le regalaba a nadie que ha nacido siendo niño un ropón rosado, ¿no? O sea, digamos que actuamos una serie de conductas y yo creo que es importantísimo hacer conciencia de eso para también conocernos en la clínica, ¿no? O sea, cómo esto que a pesar de los estudios queda impregnado en nosotros y creo que escribir la rebelión fue algo para mí importantísimo por eso, ¿no? O sea, digamos, por un lado, recordarles a los padres lo que querían de sus hijos cuando recién nacieron, ¿no? Y enseñar un poco, ¿no? Entonces, primero, digamos, el género está en rebelión, o sea, digamos, todas las verdades y las certezas construidas, no solamente desde el psicoanálisis, sino desde hace siglos, se vienen reformulando, replanteando, desordenando, despeinando, y tenemos una serie de diversidad que está costándonos entender. Y me metí a leer, a estudiar, a escuchar, sobre todo a mis pacientes, que, que como bien dice Winnicott, es con quien más aprendemos. Y empecé a hacer un poquito de historia, ¿no? O sea, digamos, estos cambios de la sexualidad o de la concepción que tenemos de la sexualidad es desde siempre, ¿no? O sea, si recordamos al andrógino de Platón, ¿no? Que nos contaba que había tres géneros, el femenino, el masculino y el que lo tenía todo, el andrógino que lo tenía todo, ¿no? Y que Zeus, asustado por su poder, lo corta, ¿no? Y lo divide y este ser va en búsqueda de su par. Y Platón propone, ¿no? Entonces, digamos, hay algunos hombres que buscan hombres, hay algunas mujeres que buscan mujeres, hay algunos hombres que buscan mujeres, y en esa época digamos, el amor máximo, ¿no? Según el banquete, era el amor entre hombres, ¿no? La sexualidad entre hombre y mujer era un poco más devaluada y reproductiva, ¿no? Como la sexualidad tenía ahí una concepción distinta absolutamente, ¿no? O Tiresias, ¿no? Que iba girando de sexo a sexo, iba cambiando la experiencia, o Hermafrodito, que sería, digamos, el que contiene los dos sexos. La sexualidad ha ido modificando en su entender desde siempre, ¿no? O sea, siempre hemos tenido esas preguntas, pero la mitología nos habla de preguntas que nos hacemos hasta hoy, ¿no? ¿Cómo es esto del género o del sexo? Y yo buscaba en las traducciones del banquete cuando leía que a veces sexo y género se nombra indistintamente. Eso igual me parece interesante, ¿no? Digamos, este libro de Laqueur también ayuda mucho, ¿no? Cuando nos cuenta que al comienzo se pensaba que solo había un sexo y que las mujeres habían carecido de una influencia y
la sexualidad se le había hecho interna, ¿no? Y ya en el siglo XVIII, ya en el siglo XIX más cercano a nosotros, digamos, ahí sí se asume que hay una diferencia anatómica y que esa diferencia marca toda la diferencia psíquica, ¿no? Y hablaban de unas células catabólicas en el hombre, ¿no? Que tenían energía y que por eso eran activos, inteligentes, apasionados, poderosos, y unas células anabólicas, dice Lacan, que teníamos las mujeres, que nos hacían pasivas y ociosas y lentas, ¿no? O sea, ya nuevamente esta atribución conocidísima de todo lo que se le atribuye al cuerpo y se naturaliza, ¿no? Entonces, digamos, tenemos toda una historia de la sexualidad que ha ido modificando y haciéndose preguntas, pero la tesis de Lacan, que es una tesis interesante y absolutamente vigente, es que los discursos de la sexualidad tienen que ver con algún tipo de poder, ¿no? Que es lo que plantea Foucault, ¿no? Lo que plantea de Beauvoir también, ¿no? O sea, digamos, no hay tal cosa como una mujer, sino se hace según las expectativas, ¿no? Y ahí entran a aportarnos, ¿no? La sociología con Giddens, que nos dice que la familia surge de un interés económico, ¿no? Donde el hombre quería que sus hijos lo hereden y inventan esto que se llama familia para que la mujer llegue virgen, para que él pueda saber que esos son sus hijos y la mujer quede en casa para saber que los hijos siguen siendo sus hijos y se genera toda una serie de tradiciones, ¿no? Que él dice las tradiciones no son verdades, son tradiciones que se pasan por naturales, ¿no? Que es la mayor crítica que hace también Judith Butler en relación al género como naturalizado, ¿no? Pero sí, si bien creo que todos tenemos claro que la cultura influye en aquello que pensamos sobre la sexualidad, creo que Freud fue un gran ejemplo de ello, ¿no? En los tres ensayos, en 1905, él plantea eso, ¿no? O sea, digamos, él empieza a investigar, nos habla de una bisexualidad psíquica, de componentes femeninos y masculinos en esa época, donde la teoría de género no estaba formada, ¿no? Freud tiene este enorme mérito. Habla de masculino y de femenino, no había teoría de género, esto surge más o menos en los 50, ¿no? Estamos hablando de 1905, y donde nos dice que la pulsión y el objeto no van juntos, ¿no? La revolución más grande, ¿no? O sea, digamos, el deseo no es heterosexual y él dice, me sigo preguntando cómo se genera el deseo, ¿no? Así como no entiendo la homosexualidad, tampoco entiendo la heterosexualidad. Y lo sigue pensando hasta el 37, ¿no? Donde dice, qué raro, ¿no? ¿Por qué tenemos que elegir, ¿no? Debe ser que tenemos una cantidad de libido que hay que invertir, ¿no? Pero tampoco es que resuelve, digamos, el tema del todo, pero tiene unas propuestas pues absolutamente subversivas, ¿no? La pulsión y el objeto no están unidos, la sexualidad no necesariamente tiene que ver con la reproducción, sino sobre todo con el placer. Y esto fantástico que dicen el 20, ¿no? Que hay tres características que conviven, pero que no dependen una de otra, ¿no? El cuerpo, ¿no? Lo XX y lo XY, ¿no? Las características del cuerpo. Vuelve a llamar femenino y masculino como una tradición social que está regida por una cultura y la elección de objeto, ¿no? Él ya separa estas tres instancias que no vienen amarradas unas a otras. Y a mí me parece que eso es pues una genialidad de tantas que le conocemos a Freud. Pero paralelamente en su teoría, ¿no? Siendo un hombre de su época, también atribuye a la diferencia sexual determinadas características, ¿no? Y la mujer tiene que cambiar de objeto y tiene que cambiar del clítoris a la vagina, tiene que hacer algún tipo de mutación. Ahí sí creo que está influido obviamente por la cultura y el término de la reproducción, ¿no? O sea, leer a Freud hay que leerlo en todos sus matices, ¿no? En su genialidad y en ser el hombre de la época que ha sido, ¿no? Paul Preciado le hace una crítica muy grande al psicoanálisis en ese sentido, ¿no? Él dice que mucha parte de la teoría del psicoanálisis está basada en la diferencia sexual y que tenemos que revisarla, porque eso es una epistemología que deviene del poder. Preciado hace esta crítica hace muy poco, pero yo creo que ya mucho antes, muchos psicoanalistas venían pensando este asunto, ¿no? El tema de la envidia del pene, ¿de qué se trata? Es un tema más bien del poder del hombre, del patriarcado, ¿no? Digamos, esto de femenino y masculino que Freud lo dice con tanta grandiosidad. Y hay un tema que es fundamental, creo que en la teoría psicoanalítica y en la revisión de la teoría psicoanalítica, que es el Edipo, ¿no? El Edipo primero de 1910 es un Edipo heteronormativo y heterosexual, ¿no? Digamos, el niño se identifica con el padre del mismo sexo y desea al del sexo opuesto. Pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención, y no sé si a ustedes también, es que el Edipo completo, el último, el del 23, es el menos famoso, ¿no? O sea, digamos, cuando alguien habla de Edipo, siempre
piensa o asocia con el Edipo, digamos, el primero, cuando el último ha sido el completo, donde plantea que los niños se identifican con ambos padres, lo cual es bastante obvio, ¿no? Es decir, nadie podría decir yo soy igualita a mi mamá porque soy mujer, ¿no? O sea, tenemos una influencia de ambos absolutamente. Y el deseo también, ¿no? O sea, digamos, el niño desea a ambos, rivaliza con ambos y se identifica con ambos, ¿no? Eso es una propuesta freudiana que creo que mucho tiempo ha sido como... A mí me sorprende que no sea la más conocida o la más trabajada, pero creo que deja ahí una puerta enorme y creo que muchos psicoanalistas posteriormente siguen trabajando eso y también se ha pensado en relación a las nuevas familias, ¿no? O sea, digamos, las identificaciones, pensando en el término de función familia de Alizade, no solamente se dan con los padres, ¿no? Hay un mundo enorme, ¿no? Hay una cultura enorme que también permite identificaciones diferentes o identificaciones cruzadas, ¿no? Tienen, muchas personas tienen identificaciones, va a decir Chodorow, ¿no? Que es una psicoanalista que también es socióloga, identificaciones masculinas de la madre, porque estamos entendiendo masculino fuerte, ¿no? O sea, un niño que se identifica con la fortaleza de su madre, con su capacidad de trabajo, tendría una identificación masculina de la madre y tal vez una femenina del padre, si es que entendemos como femenino, digamos, que es dulce o que lo lleva a las clases de natación, ¿no? Digamos, ya el psicoanálisis mismo está generando y ampliando la comprensión del género, ¿no? Y de cómo funcionan estas identificaciones, flexibilizando la manera como entendemos el género. ¿No? Digamos, ya se habla más bien de funciones, ¿no? Función materna, función paterna, que quedó corto, ¿no? Porque materna remite a un cuerpo femenino y paterno a un cuerpo masculino, y hablamos de función de sostén, de función de tercero, ¿no? Leticia Glosser dice, inclusive la terceridad puede ser dada por la misma madre, ¿no? O sea, digamos, no todas las madres acaparan al bebé y no se separan de él. También, tal vez, también lo ayuden, ¿no? A ir al mundo y a generar diferencia y separación, ¿no? Entonces, digamos, todo el escenario se está moviendo, se está modificando, y la teoría de género surge fuera del psicoanálisis, ¿no? Con George Money, que es una persona muy polémica, ¿no? Pero que creo que deja una idea bien importante, ¿no? Que trabajando con personas intersexuales, observaba que la atribución era lo que hacía a alguien sentirse femenino o masculino, hombre o mujer, ¿no? Eran cuerpos que no eran o sea, la atribución de género o de sexo se da al inicio de la vida por los genitales. Y las personas intersexuales que pueden tener genitales ambiguos, digamos que se cometían errores. Alguien que tuviera un cuerpo masculino fue designado como mujer, tratado como mujer y se sentía mujer. Entonces él dice, no es solamente el cuerpo, hay mucho más que el cuerpo. Hay cómo nos tratan, cómo somos con las personas. Stoller trabaja con lo mismo y también coincide con eso, ¿no? La atribución es lo fundamental. Un niño tendría una identidad de género nuclear, es decir, saberse de determinado sexo a partir de lo que se le dice que es, ¿no? Y planteaba más, ¿no? Que era algo fuerte, que era que si el niño no estaba bien, o sea, su identidad nuclear no era adecuada, era una psicosis. Y eso lo ha planteado el psicoanálisis por algún tiempo también, ¿no? Cosa que también se está definitivamente revisando. Entonces, digamos, hay un experimento, voy a decir, aunque la palabra suene mal, una investigación de Badinter, que es filósofa, ¿no? Que pidió permiso en una maternidad y lo que hizo fue escoger todos niños nacidos el mismo día, niños sanos y que pesaban 3 kilos, digamos, y se los llevó a los padres respectivos. Y a los que eran niños a término, sanos y digamos que físicamente en las mismas condiciones. Y los padres los recibían y según fueran niños o niñas, era evidente que el trato era absolutamente discrepante, ¿no? Si era un niño, el tono de voz era, qué lindo, qué guapo, qué fuerte, qué grande, qué despierto, ¿no? Hasta la manera como se le tocaba o se le cargaba era como, ¿no? Una contención distinta. Y cuando era una niña, el tono de voz se dulcificaba y se le hablaba de que era muy linda, de que era muy delicada, ¿no? Digamos, desde el saque, el género habita, el mandato habita al cuerpo, ¿no? Que es la tesis fundante de Judith Butler, ¿no? O sea, digamos, se nos ha naturalizado cuando han sido imposiciones o tradiciones, ¿no? Para no hablar de una imposición necesariamente violenta, pero hay
hay toda una sabiduría de cómo debemos ser, ¿no? Que aún estudiando estas cosas, uno las tiene, ¿no? Ella dice, no es que genéticamente a las mujeres nos guste, pues, coser o usar el rosado, ¿no? No viene de ahí, viene de otro lugar. Y hay que ser un poco conscientes de eso, ¿no? No viene de la naturaleza. La naturaleza y el rol se va separando o se va haciendo cada vez más consciente, ¿no? Yo me acuerdo haberle preguntado a mi mamá, muy chica, ¿por qué a los hombres no les crece el pelo? Porque claro, en mi época mi papá y todos sus amigos tenían el pelo muy corto y mis compañeritos del nido del jardín de infantes también tenían el pelo muy corto. Yo deduje que a los hombres no les crecía el pelo. Ella bastante lúdica, me enseñó una foto de los Beatles con el flequillo inicial y después con las melenas y me dijo que a los hombres sí les crecía el pelo, pero que había modas y que sí se les crecía el pelo. Y lo que fue graciosísimo es que hace unos 5 años, o sea, no había publicado La Rebelión, pero sí había estudiado mucho del asunto. Estaba viendo una serie, no sé si la han visto ustedes, que se llama Karpi, que es una serie finlandesa de una policía. Bueno, esta policía habla en finlandés y tiene subtítulos, ¿no? Y tenía un hijo, que yo entendí que era una hija porque tenía pelo larguísimo, ¿no? Tenía pelo hasta la cintura. Y yo decía Carpi, su niña, y lo llamaban Emil. Y yo decía, ay, creo que han traducido mal, ¿no? Es Emilia, ¿no? Y después, 2 capítulos después me di cuenta que era un niño. Pero mi atribución había sido ciega, ¿no? O sea, digamos, habiendo tenido esta conversación prematura con mi madre, habiendo estudiado sobre eso, simplemente pelo largo niña, ¿no? O sea, digamos, y incido en esto porque es bien importante cómo lo tenemos tan dentro de nosotros que hay que tener como conocimiento de eso para cuando trabajamos con nuestros pacientes, ¿no? Y así llegan personas trans al consultorio que no se sienten identificados con el sexo asignado al nacer, ¿no? Entonces yo empezaba a escribir la definición de trans y unos libros decían no se identifica con el sexo asignado al nacer, otros decían no se identifica con el género asignado al nacer, o sea, como que el sexo y el género ya no estaba tan separado como en la teoría. Y yo digo, bueno, pero si no sé definir trans, ¿qué hago yo escribiendo un libro? Entonces lo quise resolver con mi DNI y me fui a mi DNI peruano y dice sexo femenino. O sea, no dice sexo mujer, dice sexo femenino. O sea, está absolutamente imbricado. Y creo que las personas trans nos retan a destrenzar este nudo, a separar y a entender que hay mucho más posibilidades. Y posiblemente un serio problema que involucra esto es la categoría de los binarios, ¿no? Hombre-mujer, blanco-negro, lleno vacío, como si no hubiera en el centro nada, pero sobre todo como siendo excluyente, ¿no? Sobre todo como siendo excluyente, ¿no? Cuando hablamos de categorías, no sé, fortaleza, activo, pasivo, noble, malo, digamos, fuerte, débil, ¿no? Como si uno tuviera que ubicarse en una posición y no pudiera acceder a la otra o no hubieran términos medios, ¿no? Pero eso es tan común y tan frecuente que a mí me llama la atención cómo es tan difícil romper ese binario, ¿no? Y en el género lo vemos absolutamente, ¿no? O sea, digamos, hombre-mujer, el papá de un paciente mío trans muy molesto me decía, Olga, no hay nada más que hombre-mujer. Y yo le decía, bueno, hay intersexuales y hay chicos trans, hay chicas trans, ¿no? Y la intersexualidad es un tema biológico, ¿no? Creo que hay muchas formas y muchas variantes de la intersexualidad. Creo que hay como 57 variantes que creo que la ciencia tiene que seguir aportando y la interdisciplina ayudándonos, ¿no? De este tipo de variantes, porque creo y es un ejemplo muy importante porque hay tantos intersexuales como pelirrojos. O sea, digamos, son minoría, pero no son tan pocos, ¿no? Creo que seguramente cada uno de ustedes conoce unos 3 pelirrojos. No sé, más o menos, ¿no? Y el otro tema es que posiblemente sea el más emblemático para mí como ejemplo, es que lo que se venía haciendo es tratar de clasificarlos en la categoría conocida, hombre-mujer, ¿no? Que ese eran los problemas con Money, ¿no? Y con muchas personas, con muchos médicos que veían si era más masculino o más femenino y modificaban el cuerpo para que calcen nuestras dos categorías, no pudiendo crear una nueva, sino modificando casi como Procusto en Grecia, ¿no? Que si tenía su cama en la posada y alguien se salía porque era muy alto, le cortaba las piernas
y si alguien era muy corto, lo jalaba hasta estirarlo, hasta desmembrarlo para que alcance en su cama, ¿no? Y eso han hecho muchos médicos, ¿no? O sea, adaptemos el cuerpo a lo que conocemos. Y creo que eso es muy peligroso, ¿no? Y nos suena aterrador, o sea, yo creo que nadie quisiera estar en ese lecho, ¿no? Pero muchas veces hacemos eso en términos de categoría, ¿no? Digamos, categorizamos y como yo con el pelo largo, ¿no? Otra anécdota que tengo que me parecía importante, tenía mi paciente que me contaba que tenía un compañero, un novio, hablándome en neutro, ¿no? Y que su compañero era lo máximo, ¿no? Y montaba skate y sabía cortar el pelo y tocaba tambores, ¿no? Y mientras mi paciente hablaba, yo por un instante dejé de escuchar tratando de entender si el que maneja skate es hombre o mujer, si el que toca tambores es hombre o mujer, o que si el que corta el pelo es hombre o mujer. Y me di cuenta que no había estado escuchando a mi paciente porque yo necesitaba encasillarlo en la jaula como Procusto, ¿no? Y me perdí un ratito, no fue mucho felizmente, pero me perdí un ratito y me dijo que nunca había estado más feliz y que estaba, ¿no? Ahí volví a la sesión. Pero, digamos, darnos cuenta de cómo estamos imbuidos de esto, ¿no? Y de cómo también necesitamos las categorías que nos aclaren. Y las categorías son, por supuesto, necesarias, porque nos permiten pensar y compartir y conversar hoy día. Pero las categorías son categorías, ¿no? No son verdades únicas donde hay que acomodarnos. Y eso creo que también es bien importante. Y los chicos trans me lo enseñan, ¿no? Porque uso la palabra trans porque transexual está muy fijado a la patología, ¿no? Cuando era patología se llamaba la transexualidad, ¿no? O eran los transexuales los que querían ponerse hormonas y los transgéneros no, y creo que eso ya no está vigente, ¿no? Yo creo que las personas trans no se identifican con su sexo o género asignado al nacer, y hay múltiples maneras de ser trans. Hay personas trans que se sienten muy incómodas con su cuerpo y efectivamente lo quieren modificar. Algunos con hormonas, algunos con operaciones. Otras personas no, simplemente tienen una expresión de género diversa, ¿no? Otras personas no quieren. Estamos hablando de las muchas formas de ser trans, ¿no? Más Tal vez, está en eso, sí. ¿no? Un Digamos, minutito que te confidencia. personas que sí efectivamente quieren cambiar el cuerpo, personas que cambian su expresión de género, ¿no? Digamos, se visten o transforman su cuerpo, digamos, pero no en términos ni hormonales ni quirúrgicos, sino de estilo. Se cortan el pelo o usan ropa de una expresión de género diversa. Algunos no se quieren restringir y fluyen, se llaman fluidos y se visten como mujer o como hombre según les provoque. Algunos quieren cambiar su nombre, algunos quieren hacerlo legalmente, o sea, digamos, cada persona tiene una psique diferente. Y mencionabas a Ketopolu porque ella dice que no debemos preguntarnos por qué uno es trans, porque en esa pregunta ya hay una patologización, o sea, nadie se pregunta por qué es heterosexual, dice ella. Nadie se pregunta por qué uno es cisgénero, más bien preguntémonos cómo uno es trans o cómo es la particularidad de cada necesidad, de cada simbología, de cada particularidad, y creo que a eso nos tenemos que abocar, ¿no? Pero volviendo a los padres, ¿no? Que tienen preguntas evidentemente muy importantes, que siempre preguntan por qué, ¿no? Entonces, digamos, ahí Topolo nos ayuda. Es, pero digamos, antes era muy femenina, le gustaban las muñecas, o sea, de niña era de tal manera, ¿no? Y es que ocurre que a veces hay niños desde la infancia que no se sienten reconocidos, hay personas que surgen en la adolescencia y hay personas que surgen después. No hay una paciente mía que todavía no entiende, no entendemos mucho qué le pasa a su hija, pero me dice, pero ayer, digamos, el año pasado quería depilarse y ahora ya no quiere, y el año pasado quería usar sus tops y ahora solamente está llena de ropa, ¿no? Digamos, ¿qué pasa de un día para otro, no? Y es que no hay norma, ¿no? No hay norma. Algunos empiezan muy jóvenes, algunos en la adolescencia, y la pregunta en la adolescencia es importante porque ¿no será más bien un tema adolescente? ¿No será una confusión? Y todo es posible y todo hay que escucharlo, ¿no? Pero digámoslo, y si se arrepiente, ¿no? Esa también es una pregunta importante, ¿no? Digamos, generalmente las personas en la adolescencia o sea, hay mucha gente adolescente que no está cómoda con su cuerpo, ¿no? Que está incómoda, que no se reconoce en este cuerpo que crece, pero no tiene el dolor que tienen las personas trans de ser insoportable, ¿no? De querer cambiarlo, de querer modificarlo, ¿no?
Sakatopoulou también dice, no hay tal cosa como una regla en nada, pero generalmente las personas que no se arrepienten son aquellas que tienen necesidad de cambiar el cuerpo. Y tal vez las que mutan a un estilo, dice ella, más andrógino, son aquellos que, no, que se rebelan contra la restricción del género, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué mi hermano sí puede o por qué yo no? Y así, ¿no? Son muchas preguntas en realidad, no les traigo respuestas, les traigo un poco el compartir lo que escucho de los papás de mis pacientes, pero creo que la experiencia en común de ellos es la necesidad de ser entendidos y aceptados por los papás. Los papás vienen con un terror de que les hagan daño, lo cual desgraciadamente es cierto. O sea, digamos, sufren discriminación, no hay espacios, no hay violencia, ¿no? Pero una paciente mía me decía, pero yo fuera no tengo violencia, mis amigos me comprenden y me entienden, ¿no? En mi colegio han puesto un baño neutro y me llaman como yo quiero. Lo que me causa sufrimiento es que ellos no me reconozcan, ¿no? Y ahí creo que nos vamos al tema del reconocimiento, que es un tema enorme, ¿no? Podemos pensar en Honneth, en el filósofo, en Benjamin, que marca el reconocimiento como la instauración de la psique, ¿no? Donde dos sujetos se tienen que reconocer para ser. Honneth, filósofo, nos habla de tres formas de reconocimiento fundamentales, ¿no? Donde solo si se dan las tres, un humano, digamos, está en sus derechos, ¿no? Sería un ser de derecho, ¿no? Que es en el amor, en el de la casa, el del psicoanálisis, ¿no? El de Benjamin, el de Winnicott, el de las relaciones de objeto, el amor y el reconocimiento entonces. Honneth dice que necesitamos más, necesitamos el reconocimiento legal, ¿no? De tener derechos, y necesitamos el reconocimiento de la comunidad, ¿no? Muchos jóvenes encuentran el reconocimiento en la comunidad, en las redes y en sus pares, ¿no? A veces los padres dicen, no, pero es que son las redes, y a veces sí hay presión, efectivamente, pero también hay contención. Y creo que la única manera, y ya no solamente con las personas, con nuestros hijos, si es que tuvieran un género diverso o una sexualidad diferente, creo que la única opción que tenemos los padres es no romper la confianza, ¿no? Mientras preservemos la confianza de los chicos, podemos cuidarlos. Creo que esa es la única manera que he encontrado con los padres de mantenerlos cerca, ¿no? Y ellos también, ¿no? A veces van al colegio y piden que los niños los llamen con el nombre que han elegido. He visto padres preocupados por buscar ginecólogos que sepan, ¿no? de lo trans, ¿no? Van también a la RENIE, que es el lugar del Perú donde se hacen los documentos, para averiguar si hay un trámite posible para hacer un cambio de nombre, ¿no? O sea, también hay padres que están cerca, involucrados, que es lo más importante para los chicos, y finalmente también en las citas médicas, ¿no? O con el endocrinólogo, si es que se va a hacer una terapia hormonal. No puedo hablarles de cirugía porque no conozco ningún paciente mío que esté interesado en hacerla, pero digamos, es fundamental porque a veces dicen, pero yo no puedo permitir que modifique su cuerpo, que lo malogre, ¿no? Y claro, ¿no? También si revisamos teoría psicoanalítica o de colegas con experiencia, nos hablan del dolor que causa este sentirse no identificado o este sentirse no reconocido, que puede causar depresión o autolesiones, suicidios, ¿no? Digamos, entonces, digamos, es importante evaluar, ¿no? Estar cerca de ese dolor, que implica ese dolor, ¿no? Y porque como conversábamos, no hay una persona trans igual a otra, y yo tengo un paciente que lo que desea es tener la voz ronca, ¿no? Su expresión de género es masculina, ¿no? Y, y quiere ser ronco, tiene que tener voz grave. Entonces, digamos, la dosis de hormonas que necesita es mínima. Tengo otros pacientes que no, o sea, que quieren pelo en la cara, ya una morfología más, digamos, más hacia la testosterona, ¿no? Y los endocrinólogos que saben del tema pueden ayudar en esto, teniendo en cuenta los riesgos que corren y la información que hay que dar en términos de fertilidad o lo que se modifica o no se modifica, ¿no? O sea, digamos, no, evidentemente no son temas fáciles, pero creo que son temas que los chicos tienen, ¿no? Sería muy bueno, más que tienen, hacerlo acompañados, ¿no? Entonces, digamos, pensaba que de Procosto habría que ir a Babel, ¿no? O sea, que hacer este tránsito, ¿no? Y a mí me enseñaron que en el colegio, ¿no? Que Babel era esta historia donde
las personas querían hacer un edificio tan alto que llega al cielo y que Dios castiga la arrogancia y les cambia los idiomas. Pero Paul Ricoeur tiene una interpretación que me gusta mucho más, que también la trabajan Zuckerberg y Zuckerberg, ¿no? Que son analistas argentinos, que dicen que lo que propone Ricoeur es que el cambio de idioma nos obliga a un encuentro, ¿no? Nos obliga a una traducción, nos obliga a comunicarnos en idiomas que no conocemos, ¿no? Y que de eso tal vez se trata Babel, ¿no? De poder construir una torre en la diversidad, en la diferencia, pudiéndonos poner en el lugar del otro. Y también los psicoanalistas, ¿no? Nos hablan de por qué el rechazo, ¿no? De por qué no lo aceptamos, de por qué no nos movemos de nuestras categorías, de por qué el prejuicio persiste, de por qué se instaura, de por qué la discriminación. Y creo que es un tema también que tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensarlo mucho, ¿no? Green nos propone el narcisismo maligno, ¿no? Donde el narciso es el único que importa y los demás son sus cosas de satisfacción, ¿no? No son vistos como humanos, son desobjetalizados, deslivinizados para el propio uso, ¿no? No son vistos como humanos o como pares. Y también está el tema de Cristeva con lo abyecto, ¿no? Que ponemos afuera todo lo que no queremos de nosotros o todo lo que no nos gusta de nosotros. Y los historiadores y sociólogos apoyan eso como aquello que nos parece repugnante, dice Sarah Ahmed, ¿no? Y que lo repugnante, o sea, la persona no llamada repulsiva o que genera repulsión, no tiene en sí ninguna característica, sino que se le ha atribuido características, ¿no? Complementará, digamos, se me dio el nombre de esta filósofa, pero ahorita me vendrá, que dice que lo que hacen los discursos de poder es implementar miedo, ¿no? Se habla de poblaciones que nos van a contagiar o que nos van a matar o que van a destruir a la familia o que nos van a hacer perversos, ¿no? Digamos, y se genera miedo, miedo, miedo y se genera la repugnancia, la abyección. Si el otro no es el abyecto, yo lo voy a hacer, entonces, y Cristeva nos dice, ¿no? O sea, digamos, rechazamos cosas que tenemos dentro y que no queremos reconocer en nosotros mismos y que ponemos fuera, ¿no? Entonces creo que tenemos en la gama una serie de temas, he tratado de hablar de muchos temas, porque creo que son los temas con los que me encuentro en la consulta y con los que yo creo que los psicoanalistas tenemos que pensar, y creo que sí, dialogando todo el tiempo con la interdisciplina, ¿no? No sé si he hablado mucho, de repente prefieren conversar o ampliar alguna de los temas planteados. Mira, un par de intervenciones, preguntas, digámoslo así, Ujú. porque te escucho y hacia el final de lo que te voy escuchando, voy como percibiendo que detrás de una intolerancia, por así decirlo, al discurso trans o al discurso de la diversidad, está esta intolerancia que hemos construido frente a todo aquello que nos emerge como diverso o diferente, ¿no? Como que detrás de toda esta cosa de lo trans, sí, está esa dificultad que tenemos de aceptar al otro en su diferencia y esa necesidad de hacer como eco de Narciso, ¿sí? En el otro. Es como tratar de volver al otro un ser parecido a mí y cuando ese ser se diferencia de lo que yo soy, viene esta cosa de patologicémoslo, rechacémoslo, estigmaticémoslo, donde el fenómeno de lo trans entra dentro de una ejemplificación más de este tipo de procesamiento, ¿sí? Absolutamente. Más de demonizar, sería de demonizar al otro. ¿Sí? En una época era el comunista, en otra época, digo comunista es una posición de pronto de lo que hace la derecha con la izquierda, pero igual, lo que hace la izquierda con la derecha, digo, la demonización del otro, El ¿sí? otro. La Tal demonización cual. que pudo haber hecho en determinado momento Estados Unidos en relación a los aliens, pensando a los aliens como los extranjeros que llegaban al territorio americano, ¿sí? O lo que puede hacer un árabe frente a la presencia de un católico frente a la presencia de un árabe. Veo que detrás de este discurso está también, insisto en esa palabra, la demonización del otro. Eso es Absolutamente. una reflexión. Y una segunda, Olga, que me dejabas pensando, sobre todo en la primera parte, es como ciertas categorías epocales, ciertas categorías de cierta época se resisten a morir, se resisten a desaparecer. Y lo digo porque yo usualmente en la condena que veo hacia los jóvenes trans, lo digo así, hacia los jóvenes trans, veo una sociedad adulta,
mayor de edad, ¿sí? Que me parece que es la que se encoleriza, ¿sí? Frente a estos cambios de los jóvenes. Así como yo me puedo encolerizar con la música del reggaetón porque me parece un esperpento y me parece horrible, ¿sí? Pero obedezco a una generación cuya tonalidad está en desuso y aparecen nuevos ritmos, nuevas formas de apropiación del cuerpo, nuevas formas de representación de una identidad. Y claro, a la vieja guardia le parece esto un esperpento, ¿sí? Pero de pronto a la nueva guardia le parece que son los elementos de identificación, ¿sí? Que les permiten construir un reconocimiento de sí mismos, ¿sí? Y no sé qué tanto también esté este elemento como de la lucha generacional en términos de los elementos conceptuales. Y una tercera, perdón, Olga, es que Vale. me hace recordar esta mañana un diálogo con una colega que me decía, pero es que la realidad natural es la realidad natural, es que hay una realidad que es el sexo, ¿sí? Yo le decía, pero a ver, me estás poniendo la biología como la cosa fundamental, ¿y quién te dijo a vos que la biología es la cosa fundamental? Ya, pero es que es la realidad. Yo decía, claro, pues que la realidad es un constructo, cada quien construye su realidad de acuerdo a lo que nos han de alguna manera, ¿sí? Metido como un chip, como si fuera lo natural, cuando lo natural es un constructo histórico, un constructo epocal. Bueno, esas tres cosas, perdón por No, las tres. no, absolutamente, ¿no? Porque, digamos, podemos empezar desde lo más psicoanalítico, ¿no? De cómo entendemos las identificaciones y que está impregnado en la cultura, y evidentemente terminamos en un tema político necesariamente. O sea, digamos, y muchos chicos también, ¿no? O sea, digamos, también se ubican y se alían al movimiento trans como un movimiento político de rebeldía de por qué nos van a decir cómo somos. Y de una manera tan básica, además, y tan excluyente, ¿no? O sea, digamos, esta hija de mi paciente que no se quería afeitar las axilas, digamos, ¿no? O sea, digamos, también era una rebelión, ¿no? De género, ¿no? Que tiene una serie de matices enormes. Y claro, ¿no? Yo me imagino, y lo pienso, ¿no? O sea, digamos, recordando a los padres que veíamos a nuestros hijos en las ecografías, estas borrosas, ¿no? Ahora parece ser que son fotos, ¿no? Tengo un paciente que me ha enseñado la foto de su hijo que tiene 8 meses en la barriga de su mamá y ya se le ve todo, ¿no? En mi época el médico te decía, bueno, acá está el pene, ¿no? Es un niño, es una niña. Y que alguien, en mi época, pues, era pues, absolutamente impensable que ese niño en algún momento tal vez no se sintiera niño, ¿no? O sea, qué incómodo es que nos rompan las certezas, qué incómodo es, ¿no? Digamos, en este texto, Cuestionamientos al psicoanálisis, no me acuerdo cuál es la traducción exacta, ¿no? Preguntas del movimiento psicoanalítico, Freud dice que la ruptura de certezas pues genera una incomodidad que hay que acomodar, ¿no? O sea, que no hay que permitir, ¿no? O sea, a la psique le es incómodo que le rompan las certezas. Y creo que lo trans viene a romper certezas muy, muy arraigadas, ¿no? De entender, como decía la persona que discutía contigo, Fernando, que la naturaleza es la naturaleza, la realidad es la realidad y punto final, ¿no? Digamos, cuando todo esto es tan cuestionado, la realidad psíquica es lo que importa, ¿no? O sea, digamos, a mí mis pacientes, mis amigos cuando yo era más joven, ¿no? Me preguntaban, Olga, pero tú no citas a los padres para ver si son así tan malos como te dicen tus pacientes. Digo, no, no lo cito, no es con eso con lo que trabajo. A mí lo que me interesa es cómo siente mi paciente, ¿no? La realidad, ¿no? Y la naturaleza, o sea, digamos, se ha naturalizado además, ¿qué naturalizamos, no? O sea, naturalizamos la reproducción, ¿no? Las técnicas asistidas, ¿no? Que permiten una diversidad de familias, o los anticonceptivos, ¿no? Digamos que también interrumpen la naturaleza y evitan los embarazos, ¿no? Cambian la sociedad, ¿no? Y claro, digamos, ahora la gente se escandaliza con determinadas prácticas científicas que desnaturalizan, pero igual tomamos antibióticos, que no es natural, y usamos lentes, que de natural tampoco tiene nada, y nada, no sé, pues nos ponemos colonia, ¿no? Digamos, intervenimos la naturaleza permanentemente, pero, ¿no? Pero las cosas que tendrían que ver con una sabiduría o un poder, esas no se tocan, ¿no? Por eso es que esto que dice Butler es fundamental, o sea, digamos, hay dos temas en Butler que dice que el género hay que deconstruirlo, porque está hecho de dos formas, ¿no? Está hecho de repetir una cosa y hacerla natural, ¿no? Repetir que los chicos se corten el pelo o repetir, entramos a una juguetería y hasta el día de hoy lo vemos evidente, ¿no? O sea, digamos, los niños tienen sus soldados, tienen sus armas, ¿no? Tienen sus pelotas de fútbol y las niñas tienen electrodomésticos y tienen muñecas. Hasta el día de hoy, ¿no? O sea, digamos, lo único que me salva a mí es el arte y regalo crayolas, pues, ¿no? Plastelinas, esas cosas. Pero el mundo está dividido, ¿no? Digamos,
Y eso causa también mucho dolor y eso no es natural, ¿no? O sea, digamos, se han hecho investigaciones, ¿no? Y hay niños pequeños que les preguntan, ¿no? ¿Qué juegan los niños, ¿no? Bueno, los hombres jugamos a esto, ¿no? A los 4 años, ya saben con qué tienen que jugar. Y las niñas, bueno, jugamos a esto, las niñas ya saben con qué tienen que jugar. Y los meten en una juguetería y todos juegan lo que quieren, ¿no? O sea, si lo tienen a la mano, escogen lo que quieren, ¿no? Digamos, los niños pequeños, ¿no? Después ya eso se complica, ¿no? Pero digamos, y los padres también tienen un terror, porque hay una gran dificultad en diferenciar lo que es identidad de género de orientación sexual, ¿no? Entonces traen a los niños o traían a los niños pequeños y me decían, está jugando con Barbies, ¿no? Y, y va a ser maricón, ¿no? O sea, digamos, como si el juego o el género, o por qué el juguete tendrá género, ¿no? Porque finalmente el niño, si quiere jugar con un bebé, pero también tiene un hermanito y su papá lo lleva a pasear, ¿no? Y después les exigimos a los hombres que sean tiernos y que cambien pañales, ¿no? Y que sean amorosos con sus hijos, pero no les dejamos jugar con muñecas, ¿no? O sea, digamos, todos la pasan mal, o sea, todo este excluyente lo pasa pésimo, ¿no? Y la mujer que va a trabajar también se siente culpable, ¿no? Digamos, hay tantos matices en esta discusión y en este tema, ¿no? Que es inmenso, ¿no? Pero que también responde a un tipo de poder de no querer que se nos quiten las certezas, ¿no? O digamos, el patriarcado perdiendo poder, como ya no es que va a ser como lo dijimos, o sea, ya no es que podemos controlar a las mujeres, es que las mujeres ya no van a ser mujeres, es que ya no podemos reconocerlos, ¿no? Freud tiene un artículo muy lindo, que creo que es la feminidad, que empieza diciendo, la primera distinción que hacemos cuando conocemos a alguien es detectarlo como masculino y femenino, ¿no? Y esa seguridad no es tanto, no lo es tanto, nos advierte Freud ya en 1930, ¿no? Porque hay una diversidad enorme, ¿no? Y ahora que las personas no podamos reconocer, ¿no? Digamos, creo que también nos genera este tipo de incertidumbre que no queremos enfrentar y queremos volver a la certeza de que lo sabemos todo y de que el mundo responde a normas que conocemos y que controlamos y que nos rebelamos, ¿no? Ante esta diversidad que surge y que efectivamente, Fernando, coincido contigo, ¿no? Digamos, mi país está repleto de eso, ¿no? O sea, digamos, el comunista no habla con el de la derecha y además son terroristas o son caviares y el diálogo mi país está absolutamente dividido en categorías absolutamente irreconciliables. El país se cae a pedazos, pero nadie conversa con nadie, porque hay personas que dicen, yo no marcho con caviares, ¿no? O sea, no hay un tema común de poder dialogar, hacer consensos, ¿no? Está todo desde narcisismo maligno que diría Green, o esta ausencia de reconocimiento, ¿no? Benjamin tiene un tema fundamental, que es que tenemos que reconocer, o sea, sentimos que el otro nos agrede, ¿no? Que es el otro el que nos va a agredir, y no nos damos cuenta que esa violencia la ejercemos nosotros también todo el tiempo, ¿no? Y si no somos responsables de nuestra propia violencia, no lo vamos a resolver. Creo que hay una mano levantada. Y ahí hay dos manos levantadas y hay una pregunta en el chat, que es, leo la pregunta del chat, paso a Adela y paso al doctor Carvajal. La pregunta del chat de Nora Ruiz dice, buenas noches, quisiera saber cómo percibe el papel de la escuela actual y los padres de familia desde las asociaciones de padres, con respecto a la realidad actual de la sexualidad de los niños y de los adolescentes. Es la pregunta del chat. Adela, te paso la palabra. ¿No la querés contestar, Olga, o planteo? Porque lo que quiero plantear es algo completamente diferente. Ok, puedo hablarles de mi país, ¿no? O sea, mi país es un país muy distinto, muy diverso, digamos. Hay un grupo que se llama Con mis hijos no te metas, que es de una violencia, ¿no? En términos de la diversidad, ¿no? O sea, que digamos que no quieren que se hable de género en las escuelas, o sea, lo conciben como inaudito, ¿no? O sea, digamos, en un plan escolar, ¿no? Quisieron plantear familias diversas, ¿no? Papá, mamá, se opusieron absolutamente, hablan definitivamente de la diversidad como una patología, como una enfermedad, ¿no? Digamos, hay un desconocimiento enorme como actos sexuales que se contagian como siendo una enfermedad, ¿no? Y mi país, desgraciadamente, es un país muy, muy, muy conservador. Hay sus excepciones, por supuesto,
enormes excepciones, ¿no? Donde hay espacios de conversación, ¿no? Donde tal vez la gente lea La rebelión del género, pero también hay una contraparte muy dura y muy fuerte, ¿no? Muy conservadora. Adela. Sí, ¿sabés que me hiciste pensar algo respecto de la diferencia, Olga? Que yo lo venía trabajando hace bastante tiempo porque estaba trabajando el tema del enemigo, el concepto de enemigo, eh, el concepto de extranjero y enemigo como sinónimos, dice Freud, y que cuando no se tolera la diferencia, el extranjero es siempre un enemigo, ¿no? Eso lo dice en El malestar en la cultura, perdón, en Psicología de las masas. Y el concepto de diferencia en Freud es un concepto fundamental porque ya lo trabaja en el proyecto cuando habla de la vivencia de satisfacción, ¿no? Y de la búsqueda de encontrar que el objeto sea idéntico para que se produzca la descarga, ¿no? Y cómo cuando no se encuentra ese objeto tal cual uno lo percibió anteriormente, recién ahí comienza el trabajo psíquico, ¿no? El pensamiento. Es decir, que la diferencia es lo que hace evolucionar el pensamiento. Si no hubiera diferencia, no evolucionaría el pensamiento, ¿no? No habría pensamiento prácticamente, solo habría descarga. Ese es el planteo, digamos, de Freud que a mí me resulta muy interesante y que es como muy en los inicios de su desarrollo, ¿no? Y bueno, y después cuando habla en Psicología de las masas, habla de esta confusión entre extranjero y enemigo, ¿no? Donde los términos son como tomados como sinónimos por la intolerancia a la diferencia. Entonces pensaba, ¿cuánto juega en todo lo que estabas hablando? Digo, los prejuicios además, ¿no? Nuestra cultura, pero ¿cuánto juega también esa intolerancia a la diferencia? Porque vos trajiste lo que dice Kristeva respecto de yo y el otro, y en realidad eso lo plantea Freud ya cuando plantea la diferencia, cómo se funda el yo, ¿no? Porque Freud dice que el yo se funda por la expulsión de lo displacentero y la apropiación de lo placentero, ¿no? Cuando él dice, el primer movimiento que funda el yo es apropiarse de lo bueno y expulsar lo malo, aunque sea en el propio cuerpo, como el dolor en el cuerpo se vive como un objeto extraño, ¿no? Y se expulsa. Entonces, me parecía que quizás el tema, la intolerancia a la diferencia sea un elemento fundamental en el rechazo que nos produce, como decía Fernando, el rechazo a los ritmos, antes era el rechazo al pelo largo en los varones, o sea, el tatuaje, ¿no? Cuando empezaban los tatuajes y nos resultaban tan espantosos. Creo que hay toda una cosa y pensaba qué importante reflexionar sobre todo esto porque nos permite hacer un trabajo con nosotros mismos respecto de nuestros prejuicios, ¿no? Así que muchas gracias por Adela, muchísimas gracias por... ayudarnos a pensar estas cosas. Y estaba pensando en Benjamin, ¿no? Que nos propone el reto, ¿no? De reconocer la diferencia sabiéndonos iguales, ¿no? Que es también una frase, que es el epígrafe en realidad de La rebelión, ¿no? Que es un epígrafe de María Malizade, ¿no? Que propone que antes que hombres, que antes que mujeres, el sexo no tiene, el infante no tiene ni sexo ni género, ¿no? O sea, tiene una identificación primaria con alguien que lo quiere, que no es masculino, que no es femenino, sino que es humano, ¿no? Y muchas cosas que se están perdiendo tienen que ver con la humanidad, ¿no? O sea, peleando con las categorías, ¿no? De la diferencia, del otro, del alienado, del diferente, digamos, o de estas características que deben corresponder a alguno o a otro, ¿no? Las características en general atribuidas a unos o a otros son generalmente humanas, no son necesariamente de hombres o de mujeres, ni masculinas ni femeninas, sino humanas, ¿no? Y es como, por eso es que Benjamin nos propone este reto tan importante, ¿no? O sea, somos diferentes, pero también somos iguales, también somos humanos, ¿no? Y en esta tensión inevitable, ¿no? De la agresión que puede ejercer uno y la agresión que uno ejerce, que es lo que ella plantea, una tensión que
de la cual no podemos resolver, pero tenemos que ser conscientes para manejarla, ¿no? O sea, digamos que creo que es un reto enorme, 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 porque generalmente la sensación es que el agresor es el otro, ¿no? Nosotros no. Y nosotros tenemos una capacidad de gestión, pero también enorme, a la que no queremos ver, ¿no? Por eso, Adela, lo que tú planteas es fundamental, ¿no? Es el reconocimiento de nuestros propios prejuicios o de nuestra propia agresión o de nuestra propia intolerancia, para no ponerla siempre en los demás, ¿no? Creo que hablando de uno, es que podemos ejercer también otra manera de pensamiento, ¿no? Porque es cierto que si no hubiera diferencia, pues, como tú bien dices, ¿no? Si el niño se autoabasteciera, ¿no? Digamos, no habría contacto, no habría vínculo, no habría procesos cognitivos como tú bien dices, ¿no? Pero también se convierte en una diferencia que aterra, ¿no? Hay tantos temas, sí. Doctor Carvajal. Siempre los temas me tocan mucho. Yo había decidido no volver a escribir. ¿Por qué? Porque ya me harté de escribir libros que no lean mi mamá. Entonces, pero he tenido muchas presiones internas, muchas internas y también externas, de que escriba lo último que debo escribir. No sé si a lo último. Ojalá que no. Vamos a ver. El tema es, voy a escribir sobre la cultura. Y no voy a escribir una obra literaria, voy a escribir una novela. O estoy escribiendo una novela, ya tengo una tercera parte. Mi punto de partida nace de la observación precisamente de la nueva cultura. Hay una nueva cultura, y lo quiero dejar claro. La posmodernidad es un hecho absoluto. ¿Y en qué consiste? Lo que me interesa y lo que me apasiona, ¿no? Lo estoy viendo porque yo trabajo con adolescentes. El 70-80% de mi trabajo es adolescencia durante toda mi vida. Con niños, adolescentes, durante todo, con adolescentes, también con adultos, pero un 70% de mi trabajo es con adolescentes. He escrito libros de adolescencia. Primera cosa, somos griegos. Ustedes hablaron de Grecia, ¿no? ¿Cuál? Siempre me he preguntado, ¿qué fue lo que nos hizo Prometeo, no? Bueno, pero, y de ahí viene el cuento, ¿no? Algo que acoto, además, que va a ser muy divertido dentro de 50 años, cuando Occidente será totalmente femenino y Oriente será absolutamente masculino. Porque el milagro griego no era oriental, era occidental. ¿En qué consistió el milagro griego? El problema de Prometeo, ¿no? ¿Qué fue lo que nos dio Prometeo? ¿Cuál fue el milagro griego? Se dice, hay dos tesis. Uno es la horizontalización del sistema político, la democracia. Y el otro es la exacerbación del individuo, el antropocentrismo. De ahí nace, ahí viene todo el desarrollo de los estados mentales en la historia que produce el milagro griego. Pero lo que yo he visto es una cosa absolutamente apasionante, que es la que quiero escribir porque no lo han dicho. Entonces, uno escribe es porque alguien no dijo algo, porque a decir las mismas caradas sobre el tiempo. ¿Qué es lo que yo veo? Que por esa presión tan enorme, yo la verdad no he querido saber cómo es la historia del cuento, pero no he tenido todavía referentes y tiempo para entenderlo o estudiarlo o preguntarlo, ¿no? ¿Por qué diablos la ONU decide obligar a los derechos humanos? Pero eso no es lo más importante, ¿no? Decide imponer en sus países el antimaltrato, que es lo absolutamente fundamental. Y obviamente, como consecuencia, las leyes de inclusión. El antimaltrato lo cambió todo. El milagro griego era aristocrático y era con maltrato. Es decir, la educación siempre ha sido la letra con sangre, siempre. Y sigue siendo en la escuela, y por eso la escuela
está muerta. La escuela está muerta y tiene que cambiar toda, pero no quiere cambiar, porque la escuela todavía pertenece a la modernidad. Toda la escuela posmoderna no se ha hecho. Y la escuela se empeña en el método de la secla con sangre entra, cuando en la casa ya la letra no entra con sangre. Porque está penalizado el maltrato, hasta el punto de que nos meten a la cárcel si maltratamos. Eso ha cambiado. Eso para mí es el cambio fundamental, porque eso ha generado una nueva mente, que es la mente de la posmodernidad, la mente no sometida, no obediente, pensante, creativa. Esa sí igualitaria, ahí sí triunfó Grecia. Entonces, lo que yo estoy viendo de todo esto y es lo que estoy escribiendo en una novela, porque no vuelvo a escribir oral científica y no novelas de aquí para adelante, cuento y novelas científicas, ya el modelo científico nos restringe, es demasiada camisa de fuerza. Entonces, el tema está en cómo esta nueva mente que emerge, que es la verdadera posmodernidad, y que obviamente arranca como rebeldía con los hippies. Arranca los hippies como rebeldía, pero ahora no es rebeldía, ahora es lo propio, lo apropiado. Por eso esa sorpresa de los padres frente a ese monstruo que han creado en casa, ¿no? Crearon un marciano, ¿no? Mataron el tigre, ahora Jesús está con el cuero. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados de las patadas. Fuimos creados dentro del modelo de la gente con el cangre entra, pero los niños de hoy no, y los adolescentes de hoy no. Y eso horizontalizó la mente, eso es absolutamente maravilloso. Entonces, ahí es cuando aparece toda esta cosa, que se puede aceptar todo esto, sin problema. Hay una mente capaz de recibir la diversidad de género. Agrégale a eso a que la ciencia se atreve a ir aún más, rompe con todas las estructuras de realidad real, es la que estaba hablando Luis Fernando de su colega o su paciente. Rompe con esa estructura, porque aparece la física cuántica, que nos está diciendo cuál es la realidad real de la que ustedes están hablando, cuál pensamiento lógico, cuál kantiano, si estamos frente a la realidad de la cuántica. Suma a la cuántica y el no maltrato y tenemos una mente maravillosa, que es la mente de la posmodernidad, que nos permite todo esto. De eso es lo que estoy escribiendo en la novela. Estoy tomando apuntes. Me parece muy, muy interesante. Pero también viene de una rebelión de verdades, ¿no? O sea, digamos, a usted le gusta la posmodernidad justamente por eso, ¿no? Por creativa, por libre. Horizontal, ante todo. Sin miedo, sin temor, sin sometimiento. Eso es lo que es maravilloso. Nunca en la historia de la humanidad eso había pasado. Nunca a un niño le dejaron de pegar y le prohibieron pegar y que va para la cárcel y que le pegue. Nunca en la historia. Eso es lo fundamental. El acabar el maltrato. Es decir, educar en la frustración amorosa. Amorosa. Amor es el otro. Tú cuando hablabas de hacer... Sí, la primacía del otro. Hablabas de mucho, ¿no? El aceptar el otro como es, exacto. Y eso es un proceso. Que obviamente de las fases orgánicas de la empatía, etcétera, pero es un proceso. Y vamos para allá, no sé, aparentemente el narcisismo lo impide un poco, pero bueno. Alizade también proponía El experimento social es absolutamente maravilloso. Claro, pero digamos, me recuerda lo que proponía María Alizade, ¿no? Que hablaba del narcisismo terciario, que la frase no me la sé ahorita, pero está en la rebelión porque me encanta, que es del espejo roto del narciso, ¿no? Que ya no se ve a sí mismo, se vislumbra el otro, ¿no? Es bien bonito. Claro, claro, claro. El amor es el otro y es lo anti-narciso, absoluto. Exactamente. ¿Estamos preparados? De pronto esta cultura podría ser amorosa. Por el momento no, en las primeras... Por el momento no lo veo. Yo por el momento, digamos, sí, que ahí pero estamos... bueno, pero ese es otro cuento, ese es otro cuento educativo también. Se habló de pero educación. digamos, que ya exista y
y su entusiasmo contagia mi optimismo porque soy optimista, pero claro, a veces uno se cansa o dice, no, pero ¿cómo puede ser posible que ocurra justamente eso, ¿no? El retorno de la imposición, ¿no? El retorno del sometimiento, el retorno de las verdades verdaderas, ¿no? Digamos. Pero sí hay un movimiento de diversidad claro, que es lo que estamos conversando hoy. Le agradezco que escriba, le agradezco mucho. Bueno, ya estoy, eso ya salió, ya me subí al bus, no me puedo bajar. Luego, tenemos tres intervenciones en el chat y una de Santiago Carrillo. Santiago, y después leo las del chat. Santiago. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Si quieres, si Le- se puede prender cámara, Santiago, bienvenido. Vale. Hola. Pon el micrófono, Santiago. Micrófono. No se te escucha. Perdón, aprendí la cámara y apagué el micrófono. Hola, buenas noches. Yo no soy psicólogo, pero entonces tenía una pregunta respecto a lo que comentaba Olga hace un momento de que en su país había mucha resistencia a la diversidad de género. Y me surgió una duda puntual y es, ¿hasta qué punto este rechazo hacia la diversidad de género puede responder al temor hacia lo deseado? Como, no sé, sí, no sé si me estás haciendo entender, sobre todo viéndolo muy como hacia el punto como de la homofobia, cosas así. Digamos, es parte, digamos, digamos, la propuesta de Cristeva, ¿no? O sea, digamos que el objeto, que lo que no se quiere, que lo que no se desea, que lo que se quiere lejos, implica un temor a lo propio, ¿no? Un temor a lo que somos y también somos, ¿no? Digamos, Freud nos decía que éramos perversos polimorfos, ¿no? O sea, digamos que teníamos todos los deseos, todas las sexualidades, digamos, todas las transgresiones en el deseo y en algún momento, digamos, si esa diversidad no se unía a una heterosexualidad, se hablaba en algún momento de perversión, ¿no? Freud después lo cambia, ¿no? Después dice, no, o sea, estamos siendo muy injustos. Estamos solamente reconociendo una sexualidad que sea reproductiva, porque solamente podemos reproducirnos sexualmente, ¿no? Y eso lo dijo en el 30, esto ya no es así ahora. Uno puede reproducirse sin sexualidad, ¿no? Pero digamos, está planteado exactamente lo que tú dices, ¿no? El otro distinto me amenaza porque yo tengo algo de eso y no lo quiero, porque tampoco quiero ser el abyecto yo, ¿no? Entonces, para no serlo, mejor lo pongo fuera, mejor lo rechazo, mejor lo desecho. Y los discursos políticos también lo usan a través del miedo, ¿no? Aquellos distintos nos contagian, ¿no? Que es lo que dicen las personas con mis hijos no te metas, que tienen una agresión que es soberana, ¿no? Terrible, ¿no? Digamos, esto se contagia, ¿no? La concepción de la patología ya no tiene que ver, o de la perversión ya no tiene que ver con si uno hace esto o esto, ¿no? Sino cómo uno se vincula con el otro, ¿no? O sea, digamos, la concepción de lo perverso tiene que ver con no reconocer al otro como un ser humano, sino como un objeto de placer. Digamos, digamos, Joseph McDougall dice, ¿no? O sea, si hay consenso entre dos adultos con capacidad de consentir, digamos, no tenemos nada que decir, ¿no? Donde hay una enfermedad es donde uno usa al otro o no tiene conciencia del otro o no respeta al otro, ¿no? Es el vínculo lo que es perverso, no la práctica, ¿no? Pero es importantísimo, ¿no? O sea, cuánto miedo nos tenemos, ¿no? O también lo que planteaba Benjamin, ¿no? Es decir, estamos asustados de nuestro propio miedo y lo ponemos afuera. Hay que reconocer nuestro miedo, hay que reconocer nuestra agresión y creo que así podríamos hacer algo. Gracias por la pregunta. A ti, muchas gracias por la explicación. Olga, leo unas preguntas que están en el chat. Por supuesto. Janet Lerner pregunta o dice, dentro de los problemas epocales que se deben atender para intentar comprenderlos y resolverlos, resultan importantísimas estas reflexiones de aperturas en psicoanálisis. Pero me pregunto si surge el peligro de la naturalización de la confusión
o el de las identificaciones masivas de jóvenes adultos y profesionales de la salud? No entendí lo de las identificaciones masivas, no sé si me puedes ayudar. Janet, si querés, prende micrófono y... Sí, no entendí mucho, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Prendo el micrófono y pongo la cara. Gracias. Sí, es que me preocupa mucho la postura que presentas, ¿cierto? Como de naturalización del problema, como de aceptación de la confusión, que yo pienso que es una revolución actual que por supuesto nos conmueve profundamente, sobre todo si somos abuelos, ¿no? Porque no podemos negar la historia de la humanidad. Y en este momento entonces todo resulta válido. Y al que no le gusten los animales es malo, es una persona de mal corazón. Y al que no piense que es natural que un niño de 5 años diga que es niña y que la mamá lo vista como niña y que la psicóloga del colegio diga, sí, hay que tratarlo como una niña porque él cree que es niña. Entonces yo veo unas situaciones en la cultura muy difíciles de entender y muy confusas. Entonces pienso que es peligroso que los profesionales de la salud nos identifiquemos con esa confusión, porque yo no creo que sea natural lo que está pasando. Pienso que es una revolución y con el perdón tuyo pensé en la rebelión de la granja. Pensé en los mitos que trae esa colación como tan violentos en el sentido de que si yo no acepto, entonces estoy poniendo al otro en el lecho de Procusto, o debo aceptar que pasamos de Procusto a Babel, todos confundidos, no nos entendemos, debemos decir sí a todo. Eso es lo que yo quise preguntar. No, me parece Y sí. y me excusas si soy muy fuerte, pero No, no, yo no, no, no. No, para yo no nada. sé decir otra cosa sino lo que pienso, ¿cierto? Pero de eso se trata, para nada. Yo creo que hay muchos temas en la pregunta y creo que todos son absolutamente relevantes. Creo que no estaba pretendiendo naturalizar la confusión, creo que la confusión igual es parte de la vida absolutamente, sino más bien es desnaturalizar ciertas verdades, ¿no? Que no responden a una naturaleza, sino a temas mucho más complejos, que no solamente tienen que ver con una opinión, sino con una variante de temas que pueden ser psíquicos, que responden a la cultura, que responden a los temas de poder, o sea, de lo más íntimo a lo más amplio, ¿no? O sea, la manera como entendemos el cuerpo, la manera como entendemos el género, la manera como entendemos al otro, ¿no? Todos esos temas yo leí algo así como que casi que estaba prohibido preguntarse sobre lo que los niños o los adolescentes o las personas sienten. Para nada, yo creo que empecé hablando de mi experiencia y acotándolo solamente a ese espacio o a las cosas que vengo leyendo, porque creo que justamente no hay nada generalizable y en el psicoanálisis menos, ¿no? O sea, digamos, Freud decía que el psicoanálisis no era predecible, que había que tomamos al paciente y de ahí para atrás podemos ir entendiendo. O sea, no podemos hacer una generalización y mucho menos una predicción. Yo creo que cada persona y cada, el ejemplo del niño, ¿no? Habría que verlo en sí, ¿no? O sea, digamos, no es seguir la corriente, no es satanizar, digamos, al que piense distinto, pero creo que sí es abrir flancos de comprensión o de verdades que puedan cuestionarse y no darse por sentadas, sino que no nos ataque el pensamiento. O sea, yo creo que la confusión existe y creo que el problema sería quedarnos en una verdad absoluta cuando cada persona nos da una respuesta distinta, ¿no? Freud decía en 1905, se cree de la sexualidad que es reproductiva, se cree de la sexualidad que surge en la adolescencia, se cree que la sexualidad tiene que ver exclusivamente con las hormonas, se cree que un sexo desea al otro inherentemente,
Y todo eso yo no lo veo en la consulta, ¿no? Decías, porque ahí es donde empieza él a hablar sobre la sexualidad, ¿no? De todas, rompiendo una serie de verdades y planteando alternativas de pensamiento. Y creo que el psicoanálisis se funda en esa capacidad de escucha del otro que nos da una información que calce o no calce, es escuchable y es válida porque tiene algún tipo de sentido, que no será el sentido de la razón, pero será el sentido psíquico. Entonces, digamos, no es una posición de intolerancia a la intolerancia, sino es una develación de que hay más que verdades únicas y que creo que las tenemos que pensar. Creo que no, lo que le pase a un niño de 5 no es lo mismo que lo que le pase a otro niño de 5. Y creo que tendremos que tener la capacidad de escuchar cada historia en sí, ¿no? Y creo que existe una posición de psicoanalistas marcadas donde casi no se puede pensar el asunto porque, digamos, los llaman transfóbicos y se quejan de eso, y creo que no se trata de eso, o sea, no se trata de crear más antagonismo, ¿no? O sea, digamos, sino de crear más capacidad de pensar y más capacidad de escucharnos, y por eso creo que la pregunta es fundamental, ¿no? Donde no nos ubiquemos en una verdad y esta es la mía, y entonces esto es lo que hay que hacer, y todo lo demás está confundido, sino, ok, esto se está desordenando o se está revelando por algo, y de repente hay muchas personas que pueden decirnos cómo se sienten y por qué no se sienten ubicadas en el lugar, y sí hay, desgraciadamente, mucha transfobia y sí hay mucha agresión. Y sí creo que hay que generar la tolerancia y el diálogo absolutamente, ¿no? De acuerdo, indudablemente que nuestra profesión está hecha precisamente para ayudar a pensar. Lo que pasa es que no podemos negar como profesionales lo complejo que resulta construir la identidad, que es un proceso que nos toma la vida entera. Y si desde el vamos están confundidos los padres en orientar, en ayudar a pensar a sus hijos, y están confundidos los hijos, pues es que vemos que es la generación de los jóvenes la que se está rebelando, ¿cierto? Son los jóvenes los que están pues con toda esta revolución en su mente, ¿no? En su vida, en su existencia. Es un problema dramático, realmente. A mí me parece dramático y peligroso, ¿cierto? Si no podemos pensarlo. Por eso le doy la bienvenida a estas aperturas en el tema, porque es fundamental, nodal Fundamental. para nuestra profesión. Una cuestión por una moción de orden, porque tengo dos manos levantadas y tengo otras dos intervenciones o tres intervenciones aquí en el chat, y tenemos 5 minutos. Adela, Samara, y si la pueden hacer en conjunto. Okay. Adela, Samara. No, creo que puedo bajar la mano porque yo ya intervine, que intervengan las personas que no hablaron, dejo el espacio, queda muy poco tiempo. Además intervenís dentro de 8 días, ¿no? Yes. Por favor, vengan a estar dentro de 8 días. Samara. Hola, buenas noches. Cámara, no se ve muy bien. Es que escuchándolos o escuchando pues la conferencia me surgían pues muchas inquietudes, pero pues y escuchándolos hablar de todo, también de la posmodernidad y de obviamente toda esta apertura, que pues obviamente ha cambiado. Yo también llevo trabajando mucho con niños adolescentes. Mi trabajo pues teórico clínico psicoanalítico es de sexualidad femenina, que escuchándolos desde el trabajo de 2019, ya al día de hoy no pienso lo mismo que en el trabajo, y la experiencia también con mis pacientes no es la misma, pero no sé cómo de pronto piensan ser estas aperturas, si cuando todavía, o sea, y yo estoy absolutamente de acuerdo con estas aperturas, los adolescentes nos lo recuerdan todo el tiempo, estas aperturas y nos hacen confrontarnos y construir y tener como la mente abierta para poder como estar en esta situación de objeto, no deseo, no conocimiento ante el paciente. Pero lo que me parecía difícil es que si estamos a duras penas como pasando como la era del machismo, hasta ahora como que nos están en realidad introduciendo, digamos, como mujeres en términos de que no hemos como igualado todo este desigualdad,
que ha habido en la humanidad y me ha parecido difícil hasta, no sé, hasta en los propios espacios, ¿no? Siento que también esta evolución de toda esta apertura también y de estas diferentes expresiones de género y de sexo, me parece difícil en términos de que ni siquiera nosotros como mujeres hemos podido lograr todas las aperturas en todos los espacios. Obviamente la cosa es que la guerra, pues digamos así, que esto debe continuar, no debe pararse, pero vuelvo a estas complejidades, ¿no? Que ni siquiera hemos podido todavía lograr como mujeres todas las aperturas que queremos, y esto me recuerda también aún más los desafíos que aún más quedan. Entonces no sé qué piense también la expositora Olga de esto. Creo que efectivamente los procesos no son ordenados, ¿no? Como el inconsciente, ¿no? O sea, conviven y convivimos, ¿no? Digamos, en los opuestos, en lugares sin tiempo, y los procesos sociales, digamos, no somos seres ordenados. Creo que digamos, son simultáneos, no son contradictorios, algunos aportan a otros, ¿no? Mi propuesta sería: convoquémonos a conversar, psicoanalistas, historiadores. Yo creo que todos tienen algo que decir y creo que aprendemos de todos, ¿no? Digamos, ojalá fuera que se nos acabe un problema y empieza otro, ¿no? Pero creo que la vida nos enseña que no somos así, ¿no? Creo que hay una simultaneidad permanente y puntos de vista que aportan, que nos ordenan, o tal vez nos dejan con nuevas preguntas, ¿no? Tal vez no es un espacio, apertura se llama, justamente, ¿no? Aperturas, porque lo que hacemos es abrir, ¿no? Cerrar, tal vez no sea la idea, tal vez sea abrir y seguir compartiendo y tendiendo puentes, como el Eros, ¿no? Creo que esa es la definición del Eros: abrir y tender puentes, ¿no? Y no son, no son puentes, no sé, muy claritos tampoco, ¿no? Y en eso vamos, y por eso que pensar en compañía es tan valioso, ¿no? Y te agradezco, Fernando, infinitamente esta invitación. Olga, quisiera leer como de todos modos las Por preguntas que supuesto, tenemos en el sí. chat, más allá de si se pueden responder o no, pero quisiera leerlas. Héctor Ujú. Villarraga plantea: acá lo más conservador viene muchas veces de lugares donde debería venir la deconstrucción. No sé si está pensando en el lugar de la escuela, a propósito de la Asociación de Padres de Familia, ¿no? Que muchas veces entran Ujú. más bien a conservar las tradiciones que como a pensar lo nuevo, creo, interpreto. Ujú. Janet ya dijo. Ariel pregunta: ¿qué buscan las personas trans en el psicoanalista o en la psicoanalista? ¿Cuál es el Sí, sí. tipo de conflicto más doloroso, difícil que has visto en estas personas, más allá del sufrimiento de no ser aceptados por sus padres? Andrés Rodríguez plantea: ¿se debe seguir pensando las diferencias entre dicotomías solo como lo que se encuentra entre los dos extremos? O sea, lo que hay en el camino entre lo masculino y lo femenino. ¿O qué implicaciones tiene pensar la diferencia más allá de la línea recta entre los dos extremos? Como si los límites de la realidad fueran más de dos, digamos en 3 dimensiones en lugar de 2. Y Fabiola Jiménez dice: ¿cuál es la normalidad de los niños cuyos padres son del mismo género? Dejo indicadas las preguntas, no sé si querés contestar alguna, ya estamos, sí, digamos que en el límite de tiempo, pero pues si querés seleccionar alguna o hacer algún cierre en relación a estas preguntas. Yo creo que todas las preguntas son lindas y creo que a, a diferencia de Guillermo me da ganas de escribir más, pero bueno, yo creo que Guillermo ya se convenció de que tiene que seguir escribiendo, porque justamente, digamos, empezamos a conversar y surgen nuevas preguntas que tenemos que repensar entre todos, ¿no? La pregunta acerca del analista o lo que busca del analista es incontestable, porque cada persona busca algo distinto, ¿no? O sea, digamos, cada mundo y cada momento transferencial tiene una particularidad que no tengo la capacidad de generalizarlo de esa manera, ¿no? O sea, tal vez de repente en un par de años o unos 5 años tenga un poco más de información y me voy a quedar con la pregunta, ¿no? Y el asunto de la dicotomía es fantástico, porque efectivamente, ¿no? Tenemos un mundo lineal de opuestos donde hay intermedios, pero tal vez haya que crear más dimensiones y ahí, ¿no? Digamos, la física cuántica o la nueva ciencia nos dará y dentro de 100 años dirán: estos que estaban hablando, ¿no? Que no conocían tal o cual cosa, ¿no? Pero digamos, creo que la apertura de la mente, qué buen nombre que le han puesto a este espacio, creo que es fundamental. De repente después, Fernando, si tienes la capacidad de pasarme las preguntas, las voy a pensar y en algún momento ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando porque es muy enriquecedor.
Sí, sí, yo quisiera de todos modos decir algo a propósito de la confusión que me causó en lo de Janet. Yo sí creo que hay un peligro también y son los que se creen que tienen la verdad y los que piensan que los confusos son los otros. A mí me parece que ahí eso hay que pensarlo. Uno como analista me parece que tiene que oír a aquel que lo interpela a uno teóricamente y clínicamente y socialmente y personalmente. Hay que abrir y tratar de entender, ¿sí?, qué pasa con ese diferente, que es el que lo interroga a uno. Pero bueno. Muchas gracias, Olga, por tu presencia. Usted, Dentro de 8 días tenemos a Adela Costas, ¿sí?, que está aquí presente, ¿sí?, analista de Abdeva. Adela, vas a trabajar sobre caso clínico, o sea que la próxima no vamos a grabar, ¿ok? Sí, por favor, sí, me gustaría discutir con ustedes una viñeta clínica a propósito del tema sexualidad y narcisismo. Tomo mucho el tema de la imagen y el mito de Narciso, que lo trabajo desde hace muchos años, así que bueno, me encantaría que pudiéramos discutir el caso clínico el martes que viene. Y agradecimientos a la presentación, Olga, y nos veremos entonces dentro de 8 días. muchísimas gracias a todos, gracias por la compañía, y gracias por el aprendizaje. Ha sido un placer. Un gusto.